La primera ministra británica Theresa May anunció su renuncia al cargo que será efectivo el próximo 7 de junio, luego de no alcanzar un acuerdo para el Brexit tras 3 intentos fallidos. Para profundizar en este tema nos acompaña Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, Robert. A ver, esto es como un nuevo episodio de una teleserie que ya lleva 3 años. Daría incluso, siempre hablamos que esto daría para una serie de Netflix. Quizás esta no sería tan entretenida en términos de drama, No pero... House of Cards. Sí. De hecho, hubo una película en HBO, tuvo una Sí, película parece sobre que muy buena, sí. Sobre Brexit se llama. Pero en el fondo, a ver, Robert, ¿cuándo va a salir Reino Unido de este atolladero, este zapato chino? En todos los medios le ponen de alguna forma que es un laberinto que no se le encuentra salida a 3 años de que el Reino Unido votó a favor de la salida de la Unión Europea. En este momento, si las cosas no cambian demasiado, vamos a tener una respuesta de aquí al 31 de octubre, que es la fecha límite para salirse. La nueva fecha límite, porque hubo una anterior. El 29 de marzo era. 29 de marzo, pidieron extensión, se le dieron la extensión, están tratando de negociar, presentaron 2 proyectos en el Parlamento, ninguno fue aprobado, y eso en parte fue justamente lo que contribuyó a que Theresa May dijera, bueno, aquí ya no puedo ofrecer nada. Que no puedo negociar otra cosa con la Unión Europea y no puedo ofrecer nada que sea del agrado del Parlamento, por lo tanto no tengo nada más que hacer. Y sumando 2 votos de censura desde sus propios correligionarios del Partido Conservador. O sea, más encima tenía esas piedras que se iban sumando a una gran mochila que tenía en su espalda. Bueno, ella cuando llegó al poder dijo que su principal tarea iba a ser manejar el Brexit para eventualmente negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y claramente eso no lo logró. Ahora hay que recordar también que los primer ministros británicos casi siempre terminan su mandato de esta manera, no por el tema del Brexit, pero siempre con la oposición más bien de su propio partido, mucho más que la oposición del electorado o de la oposición. Robert, para que hagamos un poquito de historia. Acá, si nos remontamos un poquito al 2016, cuando era entonces primer ministro David Cameron, ¿por qué se vota el Brexit? ¿Por qué David Cameron propone el Brexit para ganarse el favor de quién? ¿Por qué gana el Brexit? Porque también aquí hay una campaña en que hay muchos elementos, por ejemplo, lo que sucedió con Estados Unidos, de la fake news. Cuéntanos un poquito esa historia que es bien sabrosa para saber un poquito por qué llegamos acá. Para hacerlo corto, porque sí, tiene muchas aristas, pero el Partido Conservador en particular ha tenido esta pelea respecto al rol de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea desde el comienzo de los años 70, cuando Gran Bretaña efectivamente opta por entrar. Y ojo, opta por entrar en ese momento con el apoyo de Margaret Thatcher, o sea, era un proyecto más bien del Partido Conservador. Pero siempre hubo un sector muy importante que se oponía. Más de la extrema derecha. Sí, yo creo que no es una cosa de extrema derecha. O sea, es transformado hoy día más bien en una cosa de extrema derecha, pero en ese momento eran los que se oponían al proyecto europeo. Y todos los primer ministros europeos han tenido esta oposición interna, todos los primer ministros conservadores han tenido esta oposición interna. John Major lo tuvo, Thatcher lo tuvo. Y Cameron en algún momento donde se ve amenazado internamente y externamente, porque empezamos a ver el auge de UKIP, del Partido Independentista, que es un partido dedicado específicamente a este propósito, Nigel Farage y ese grupo. Cameron hace la apuesta de que voy a resolver este tema para resolver el tema interno que tengo yo, y además para callar a este grupo Jugando externo. a que no iba a salir el Brexit. Jugando que no es, además que todas las encuestas decían eso. Y ahí es donde entra tu segundo punto, que tiene que ver con... Todavía yo creo que no se sabe bien esa historia. Se tocó un poco en esa película de HBO, donde se sospecha de que hubo algún tipo de financiamiento, campaña de lugares orquestada, raros, de hecho. del uso un poco no tan transparente de cosas como Facebook, de estas campañas que se han realizado a través de medios sociales, de la misma forma que se hizo en Estados Unidos. Creando un poquito de pánico para que la necesidad de que Inglaterra saliera creando temor, apuntando a sectores muy específicos y diciendo esto es lo que va a pasar, y la gente no... Y al final, y el tercer punto yo creo que es importante, la gente no sabía bien para qué estaba votando. ¿Qué significa Brexit para ti?
Y para mucha gente, yo tuve esta conversación con amigos y conocidos en Gran Bretaña en pocas semanas después, que me tocó ir y estaban todos muy deprimidos, y le preguntaban por qué los pocos que habían votado por Brexit, y daban respuestas muy ¿vagas? Poco concretas. Estoy cansado que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ese tipo de cosas. Y al final, bueno, ¿cómo va a resolver este voto? ¿Cómo va a resolver eso? Entonces, para muchos era un tema de identidad, para algunos era un tema de inmigración, para otros era un tema económico, y al final efectivamente ocurrió lo que, ganó, y eso significó después que Cameron renunciara, May llegara al poder, y dentro de un año donde ella estaba relativamente bien en las encuestas, en comparación con el líder del Partido Laborista, con Corbyn, dice, voy a llamar otra elección porque estoy ahí arriba y voy a resolver este tema yo para tener el poder político para ir a negociar a la Unión Europea. Y tampoco le va bien. Y casi pierde el gobierno, de hecho no logra una mayoría, y ella se ve más debilitada, no con más poder, sino que más debilitada, en estas negociaciones con la Unión Europea, y cuando trae los acuerdos de vuelta al Parlamento, no tienen los votos para aprobarlos. Robert, aquí la pregunta, por supuesto, es, a ver, Theresa May deja de ser primera ministra y líder del Partido Conservador el 7 de junio. Muchos preguntarán por qué, porque hay una visita de Donald Trump. Entonces, de alguna manera tiene que estar la primera ministra o actual primera ministra. Luego de esa visita, deja el poder. Y la pregunta es, ¿quién puede llegar? Se habla de Boris Johnson, exministro de Relaciones Exteriores, hay otros nombres que están saliendo, pero más allá del nombre, te quiero preguntar, ¿qué crees tú que es el perfil que tiene que tener la o el nuevo primer ministro? ¿Tiene que ser un duro del Brexit? ¿Tiene que buscar acuerdos como trató de hacerlo Theresa May? Porque obviamente la salida de Theresa May, el que se haya rechazado 3 veces un acuerdo del Brexit, te va indicando hacia dónde tiene que ir la mano para llegar a Downing Street. Bueno, el primer punto es que yo creo que Theresa May se va a quedar un poco más. Su fecha oficial de renuncia es el 7 de junio, pero después viene un proceso de elección de nuevo líder del partido, eso va a durar un poco más. Claro. Así que va a ser hasta como ella se queda más o menos hasta julio. ¿Qué debería tener, qué tipo de liderazgo? Depende de lo que uno quiere. Si uno piensa que Gran Bretaña debería salirse, entonces alguien que esté a favor de eso. A esta altura yo creo que es muy poco probable, casi imposible, que existiera un líder del Partido Conservador que no sea más duro en el tema del Brexit. De hecho, Michael Gove es más duro, Johnson, son todas personas además que han renunciado del gabinete de Theresa May justamente porque pensaban que ella era demasiado blanda y no le gustaban los acuerdos que... Ahora, hay un problema ahí. Cualquier acuerdo que se llegue cualquier acuerdo que no significa un hard Brexit, que significa irse sin ningún acuerdo, que también trae consigo un montón de problemas, desafíos económicos y políticos, pero cualquier acuerdo que logren acordar tiene ciertos dilemas que hasta el momento no se han podido resolver. Y el principal tiene que ver con la frontera en Irlanda del Norte. No saben cómo resolver ese problema porque Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea, Irlanda del Norte no sería, pero no quieren hacer una frontera más dura porque eso significa volver a los tiempos difíciles del conflicto que existió. Sí, el tema del IRA y todo el tema del conflicto. Entonces, y la frontera que existe ahora fue parte de los acuerdos que llevó a la paz en Irlanda del Norte. Entonces, ese nudo, ese dilema es algo que nadie va a poder resolver y sin acuerdo o con acuerdo... se pueden ver por dónde van a venir problemas a futuro. Y también se da una situación, Robert, estos días que es bien poco europea, que es bien folclórica, menos británica, en el sentido que los británicos hoy día y los europeos están votando por renovar el Parlamento Europeo, los británicos están votando por renovar su representante en el Parlamento Europeo, que seguramente ellos van a salir de la Unión Europea, una cosa bien rara, bien poco inglesa. Los primeros que votan. Exactamente, bien poco inglesa, bien poco europea. Y probablemente los que van ganando, lo que pensamos, todavía no han salido los resultados, es que eso es precisamente el partido UKIP, ya no se llama UKIP, el partido de Nigel Farage, el Brexit Party, que probablemente va a ser no el ganador, pero el que le va a ir mejor. Y los partidos tradicionales, el Conservador, Laborista, etcétera, le va a ir muy mal. El Partido Laborista parece que va a estar en 5º lugar. Entonces, no solamente que votan en una elección europea, sino que votan por candidatos que están en contra de la Unión Europea. Eso es lo paradojal. Lo paradojal, finalmente, lo paradójico, y que también va mostrando una situación que
desde la Unión Europea, y quiero ver la óptica que se ha dado desde la Unión Europea, desde Alemania. Escuchábamos, por ejemplo, declaraciones de Angela Merkel, quien lamentaba la renuncia de Theresa May, un Emmanuel Macron que fue bastante más duro antes de lo que se sucedió en Lyon, evidentemente, donde decía: queremos una mirada clara de Reino Unido con respecto a lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿Cuál es la postura también de los socios europeos con respecto a este Reino Unido que vota en las elecciones del Parlamento, pero que va a salir en algún minuto? Yo creo que uno de los peligros aquí es que tanto el electorado británico como los socios de la Unión Europea empiezan a perder la paciencia y al final van a estar mucho más dispuestos o sea, la Unión Europea a estas alturas quiere seguir adelante con su vida. O sea, esto es como uno está en una relación y uno quiere salirse, uno dice, ya, al final, ándate, porque ya no hay nada más que conversar. Y del mismo modo, dentro de Gran Bretaña, es probable que la gente quiera claridad y por lo tanto esté dispuesto a tolerar una postura mucho más dura a cambio de simplemente llegar a alguna solución y no tener esta incertidumbre. Por cierto, al City, al sector financiero, que ya ha perdido muchos empleos porque los grandes bancos se han ido a Frankfurt, a Europa. Sí, claro. Ellos quieren algún tipo de certidumbre. Así que yo creo que por ambos lados las posturas se van a empezar a endurecer. Robert, ¿cómo se inserta esto también en una discusión política dentro de Europa en que los nacionalismos están ganando mucho espacio? Por ejemplo, en Italia lo hemos visto, ni hablar en Francia, en España, las recientes elecciones, cómo va ganando espacio Vox. Los nacionalismos llegaron para quedarse a Europa, este tema de volver a lo propio, a lo nacional, también en el discurso de Donald Trump está súper presente. ¿Esto es una vuelta, es un sin vuelta atrás? ¿O tú crees que esto es parte de un proceso como todo en la vida que al final vuelve después a este liberalismo, a esto de abrir fronteras como sucedió en las últimas décadas? En la política hay una tendencia a la historia, como dijo Obama. Bueno, Obama dijo no es un ciclo, sino que es un arco. Yeah. Pero el arco es largo. Y es probable, no creo que esto sea la última palabra y los países van a volver cada uno a su lugar y nadie va a hablar con nadie, pero va a demorar. Y efectivamente la tendencia actual es hacia una especie... Y uno de los peligros también de la votación o del resultado de lo que eventualmente ocurra con Gran Bretaña es que los otros países europeos empiezan a decir, bueno... A despertar este mismo. Claro. Pero por el otro lado podría ocurrir lo contrario, porque se van a ver los efectos económicos, los efectos en empleo, los efectos en... Así que es posible que también vean los costos de jugar este juego. Ahora, en Europa es posible que el nacionalismo que surja no sea un nacionalismo necesariamente que vaya en contra del proyecto de la Unión Europea. Pero sí vemos menos disposición, apertura hacia la inmigración, hacia cosas que son parte del proyecto europeo. En ciertos ámbitos sí no van a transar. Así que vamos a ver cómo eso podría empezar a afectar algunos principios básicos de la Unión Europea en cuanto al libre movimiento de personas y cosas así. Ahora, en la filosofía de lo que es la Unión Europea, cómo se gesta, cómo se va formando, recordemos que el Reino Unido de hecho tenía una situación particular. Nunca adoptó el euro como moneda, mantenía la libra, por eso no se hablaba de la zona euro. Se pagaba con las dos monedas. Con las dos monedas y finalmente estaban todos. ¿Eran orgullosos de eso? Eran orgullosos de eso. Era parte de un nacionalismo de nosotros tenemos la libra esterlina, no tenemos del euro. Pero lo dejaba dentro de todo el mercado único, podríamos decir. Dentro de la filosofía, Robert, de la Unión Europea, te hago la pregunta, ¿toda esta situación que se ha ido extendiendo con respecto al Brexit refuerza o afecta lo que es el bloque europeo? Lo pregunto porque cuando se vota el Brexit muchos dijeron esto podría ir multiplicándose, pero como se ha visto que ha sido tan complejo este divorcio, algunos dirían, parece que la Unión Europea está fortaleciéndose de alguna manera con todo este escándalo. Puede ser, yo creo que hay una cuestión más básica en ese sentido, que es... si los europeos han perdido de vista el propósito fundamental del proyecto. Y el proyecto, entonces los ingleses, los que están en contra de la Unión Europea, dicen, bueno, estamos cansados que nos digan qué hacer, nunca quisieron sumarse al euro, y muchas otras cosas que incluso, de parte de la ironía de toda esta situación, es que Inglaterra logró imponer muchas políticas y condiciones sobre la Unión Europea. O sea, fue muy poco en aquellas cosas que la Unión Europea impuso, porque al final son proyectos voluntarios, nadie está obligando
y en Gran Bretaña logró negociar sus condiciones con la Unión Europea. Pero lo que sí se ve en toda Europa es que la gente, y particularmente las nuevas generaciones, se olvidan que el proyecto es un proyecto que surge de la Segunda Guerra Mundial para que no vuelva a haber ese tipo de conflicto dentro de Europa. Es un proyecto político, probablemente tanto o tal vez más que un proyecto económico, y esa es la parte que se está perdiendo de vista, y eso es preocupante. Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.